Muy buenos días, Baixapá, bom dia, guten morgen, ¿qué más? ¿Sí? Por ahí. Un gusto poder saludarles nuevamente en este sábado, un programa preparado aquí del Departamento de Consejería. Caminamos contigo todos los sábados, un tema que tiene que ver con la vida diaria. Lo preparamos y nos presentamos aquí para saludarte y para estar contigo. Y gracias a ti, querido oyente, podemos desarrollar este programa. Sin el oyente no fuera posible lo que es Caminamos Contigo. No sería posible lo que es una radioemisora. La radioemisora existe gracias al oyente que está al otro lado y es parte de eso, ¿no? Imagínense. Entonces, el día que nosotros no tengamos oyentes, no vamos a tener radio, pero eso no va a pasar. Estamos muy agradecidos porque nos sentimos privilegiados de tener a alguien que nos escucha y es parte de la familia de lo que es Radio ZP30 y aquí lo que es consejería, que es Caminamos Contigo, ¿no? Bienvenido. Aquí ya iniciamos septiembre. El sábado pasado estábamos hablando de las flores del Apacho y durante la semana las flores del Apacho aquí enfrente a la radio ya desaparecieron, ¿no? Ya cumplieron su misión, ¿no? Estaba floreciendo tan lindo el mes de la primavera y anhelamos esta linda lluvia que Dios está preparando para enviarnos aquí en el Chaco. Tenemos como tema hoy suicidio, tú puedes ser parte de la prevención. No es la primera vez que vamos a hablar de ese tema. Hemos hablado en varios programas y lamentablemente hoy tenemos que decir que después de estos programas aún seguimos lamentando la pérdida de vidas, personas que tomaron esa decisión drástica de quitarse la vida. Entonces hoy queremos animarte a quedar con nosotros con el deseo de, no sé cómo está tu vida, pero si está ok, si está bien, si eso no es un tema que golpea tu mente y tus pensamientos, ser parte de la prevención. Queremos prevenir. Porque nosotros, tú y yo, querido oyente, podemos salvar una vida. Y si salvamos una vida, mira lo que ganamos, ¿no? Entonces tenemos la misma responsabilidad nosotros de salvar vidas. Y para eso hoy creamos este programa para conversar juntos y hablar de eso, ¿no? De lo que es el suicidio y cómo podemos ser parte de la prevención. Recordando que el número de consejería siempre está ahí abierto en horario de oficina para poder atenderte, ¿no? 0984 777707 es el número de consejería. Caminamos Contigo, usted también puede buscarnos en las redes sociales, como también las diferentes plataformas de la radio. Sin más mucha vuelta con esa breve introducción. Al otro lado ya está Melciada en los controles, estuvo desde la madrugada ya aquí con el programa. Dorotea está sacando la mejor imagen posible, aunque eso no le va a costar mucho con nosotros, ¿verdad? Gente linda a través de la cámara. Hermosa, bella, ¿Viste? preciosa. Ahí ella se... ¿Verdad que no es difícil, no? Fácil es, ¿viste? Encima todo resplandece y brilla, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, realmente un tema lo que hoy vamos a hablar, hablando de ese tema, que podemos ser parte de la prevención. Estoy ansioso ya de ese tema, ¿verdad? Sí. Pero no te pongas muy ansioso. Si te pones demasiado ansioso, entonces tendrás que tomar un turno luego en consejería, ¿no? Ya tienes su agüita. Creo que se me falta lo... Te falta sí o sí. Y podemos hacer un turno tú, después yo, ¿verdad? Hacemos, intercambiamos, ¿no? Sí. Ruth, qué gusto verte sonreír. Gracias, buen día oyente, buen día también a la gente que están conectándose por Facebook. Un honor y un placer volver otra vez. Sí. La tercera consecutiva que estoy acá, ¿verdad? Así que de este lado, a veces estoy del otro lado. Y un ¿Qué tema vamos a decir vos? Y puedes ir preparándote ya, acostumbrándote a todos los sábados, a ya, la ¿no? pinta. Y así salir a las 10. Ya tira su bomba. Vamos a analizar eso. Un gusto realmente y un tema que es necesario tocarlo. Así sí, es. el suicidio. Así es. Bueno,
Nosotros si hablamos de suicidio, el tema nace por un día especial que entra en el mes de septiembre, ¿verdad? Sí, justamente. ¿Quieres comentarnos un poco? Sí, desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, promovió que cada 10 de septiembre, o sea, la próxima semana, se celebre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. O sea, 10 de septiembre recordamos la importancia de cuidar los unos de los otros, ¿sí? Y sabemos que el suicidio es una de las principales causas de muerte. Prácticamente la Organización Mundial de la Salud dice que es la segunda muerte más fuerte entre niños adolescentes y también es una de las que más se puede prevenir, dice. O sea que en ese lapso, así como para tener en cuenta también, ¿verdad? Y tomar esto como una bandera, decir yo puedo ser parte de la prevención y poner nuestro anteojo de alerta a todas las señales que vamos a mencionar y resaltar hoy, ¿verdad? Las señales que puede tener esa persona con ideas suicidas. Totalmente. Y si hablamos de ese tema, Enrique estuvo comentando, justo última hora estuvo lanzando un artículo en esos días sobre ese tema en nuestro país. Hablamos de una realidad muy triste y lamentable, ¿no? ¿Quieres compartir un poco de eso? Sí, realmente cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud, de repente decimos, bueno, eso está lejos. Pero el diario Última Hora en enero de este año sacó un título, Salud Mental, dice casi 2 suicidios por día se registraron en el mes de enero del 2024. Si bien el mes de enero aún no acaba, la Policía Nacional ya registró más de 50, o sea, 56 muertes por suicidio desde el 1 hasta el 29 de enero. Experto de salud mental advierte, o sea, alerta que estos casos pueden ir en aumento por los años. Y ayer, el 6 de septiembre, el mismo diario vuelve a sacar un título, dice, psiquiatra advierte sobre depresión en niños y conductas suicidas. A la gente le cuesta creer. Sí. Y dice el texto, a los adultos les cuesta creer que los niños y adolescentes tengan problemas que les conduzca a la depresión y al suicidio. Sin embargo, las cifras de consultas en el área de salud mental por estos casos van en aumento. Entre abril y agosto, o sea, los meses que pasamos de este año, se internaron en el hospital niños de niños de Costañú alrededor de 200 niños por crisis relacionadas a la salud mental, y el 80%, y ese es llamativo, el 80% corresponde a pacientes que tienen intento de suicidio. Entonces es algo lo que nos toca hoy día, y estuvimos viendo últimamente, hay varias charlas sobre eso, la gente se da cuenta de la importancia de hablar, y eso es lo que queremos también compartir en esa mañana, cómo tú y yo podemos ser parte de la prevención. Parte de la prevención. Y el primer punto de cómo podemos ser parte de la prevención es conversando. Tenemos que hablar, ¿sí? Sí. En el pasado se creía que mejor no hablar, porque si no hay información, entonces hay prevención. Hoy día es al revés. Nos hemos dado cuenta que es al revés. Tenemos que conversar y tener las cartas sobre la mesa y ser transparente y hablar de eso, ¿no? Sí, cuando hablamos de prevención, el psiquiatra Nelson Sánchez, jefe del Departamento de Salud Mental del hospital, dice que la violencia intrafamiliar está muy presente en casi todos los pacientes. Totalmente. O sea, y ahí explica que lo que le rodea al niño influye en su comportamiento. No solamente la familia, sino el celular y todo lo que está pasando. Y también habla muy fuerte más adelante del bullying. Sí, sí. Estamos hablando de algo que en años pasados eran cifras casi que no aparecían, el suicidio en niños, ¿no? Sí. Y ahí no habla de qué edad, ¿no? No dice la edad. No solamente habla de niños y adolescentes. Niños y adolescentes, ¿no? Entonces es algo que ha crecido y es lamentable, ¿no? Y uno de los motivos es, claro, la base está en lo que nosotros aquí siempre hablamos, que es construyendo mi familia, que es nuestro lema como departamento de consejería. Si esa base está ok, más adelante vamos a hablar un poco de eso también, no ausente de problemas, pero se habla y se procesa bien las situaciones, entonces nosotros podemos disminuir esos riesgos
a casi cero, ¿no? A Sí. casi cero El núcleo necesita. familiar. Totalmente, la familia, ¿no? Entonces hablamos de una realidad que no solamente, un mal que no solamente golpea a los adultos, sino que también, sí o sí, la juventud hemos visto en los últimos años aquí en Consejería y en nuestro querido Chaco y en nuestro país esta realidad, pero también adolescentes y niños, ¿no? Qué triste, niños queriendo terminar con la vida por diferentes motivos. Suicidio en la vida de los niños. Cuando hablamos de suicidio, ¿de qué hablamos, Ruth? Es un acto de causarse intencionalmente la muerte, una definición si podemos decir así. Es un problema que resulta ser la segunda principal causa de muerte entre las personas. En la Organización Mundial de la Salud mencionó desde 10 años para 34, ¿verdad? Pero creo que ubicando un poquito más podemos disminuir y hacer entre 8 más o menos hasta incluso los 60 y 75 años de edad. Es un evento trágico que no solo se lleva la preciosa vida de un individuo, sino que también deja a sus amigos, familiares, miembros de la comunidad muy afligidos, ¿sí? Quitarse la vida prácticamente, ¿sí? Es un problema que nosotros tenemos que estar conscientes que afecta a todas las personas sin importar el nivel social, Sí. el nivel económico, la cultura, raza, sin importar religión. No podemos hablar que porque tiene una fe, está en el mundo del cristianismo, eso las estadísticas muestran que no hay. Afecta a todas las personas, todas las edades, todas las culturas, todo estatus social, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cada vida perdida, ¿no? Representa a un amigo, representa a un padre, representa a un hijo, representa a un abuelo, un compañero, representa a alguien muy amado y muy querido. Entonces por cada suicidio que nosotros vivimos alrededor de esa persona queda una cantidad inmensa de personas marcadas para toda la vida. No es solamente que perdemos una vida en este momento, una vida que tenía todo por delante, alguien que decidió poner fin a su propia vida, sino que queda marcada la vida de las personas que rodean, de los padres, de los hijos, de la familia, de los amigos, compañeros de trabajo. Nunca más es igual, siempre va a quedar eso marcado en la vida de esas personas, ¿no? Yeah. Y esa pregunta de por qué lo hizo, qué fue lo que pasó, si yo no le veía bien, parecía tan contento, tan alegre, parecía que no le faltaba nada. Sí. Y esa decisión que tomó esa persona afecta no solamente a esta persona que quitó su vida, sino también a todo su entorno, como mencionaste. Y eso es lo que nosotros queremos hoy, recurrir a la concienciación y también a la sensibilización de que cada decisión que tomamos tiene consecuencias, no solo en mi vida, sino también en mi entorno, ¿verdad? Totalmente. Y esa decisión que tomamos tiene consecuencias, y esas consecuencias, una acumulación de consecuencias, puede llevar, porque el que está escuchando decir, no, eso a mí nunca me va a afectar. Ay. Pero una consecuencia tras consecuencia, dolor sobre dolor, puede llevar a una depresión profunda, ¿no? Puede llevar a una desesperanza profunda y a pensamientos como estos. Nadie puede decir, a mí nunca me va a pasar en la mente, nunca me ha pasado de quitarme la vida. Nadie está excepto a este mal, ¿no? Y ahí entran los mitos, los pensamientos. Exactamente. Que vamos a hablar un poco más adelante. Ya que mencionaste un poco el por qué, ¿verdad? Podríamos conversar un poquito de por qué alguien llega a ese pensamiento. Yo quiero terminar con todo. Yo ya no quiero vivir más. Ya no puedo vivir más. Mejor terminar con el dolor. Hablemos un poco de eso. Sí, realmente, justamente en esos días escuché a una persona decir, se suicidó, no dejó ninguna carta, no dijo nada por qué lo hizo, y mencionó que él tenía dinero, se ganaba bien, tenía una familia, él no tenía deudas. Entonces descartaron, según ellos, estos motivos, ¿verdad? Pero habrá tenido su motivo, ¿verdad? No sabemos su motivo en especial. Ahora, muchos motivos son unos que hemos ya visto en el diario, justamente es lo que el psiquiatra está mencionando, es
la familia misma, como cuando es una familia inestable, cuando no hay amor, cuando no hay cariño, cuando, qué sé yo, el papá le abandona, hay problemas familiares, hay peleas matrimoniales en casa. Esto puede ser uno de los motivos que, especialmente a los adolescentes, que están en un momento donde ellos están proyectando su futuro y se sienten vacíos, se sienten no queridos, no sienten cariño. Otro famoso es la pareja. Te deja, incluso hay muchas amenazas, si me vas a dejar, entonces me suicido. Nunca se debe tener en poco esos dichos, porque una vez cuando la persona habla de eso, es un peligro, ya está pensando en eso. Siempre hay que tomar en serio cuando alguien te habla de eso. Sabemos que hay personas que amenazan y nunca lo hacen, pero eso no es una garantía. Puede ser, yo siempre pienso en un caso donde un señor que ya era un señor y había dicho muchas veces, y la gente se aburría de eso, decían, nunca va a ser. Y un día él de nuevo se va a su vecino y le dice al vecino, ¿qué te parece si me quito la vida? ¿Es mejor con piola o con bala? Y él, como ya se aburrió de eso, dijo, y con bala mejor, menos dolor, dijo. Y su vecino se va, al rato escucha la bala, escucha la escopeta, se suicidó. Entonces habían pasado años, nadie más le creyó que él lo iba a hacer y lo hizo. Otros son económicos, de repente se han metido en deudas, puede ser un motivo también y no ven cómo salir, no tienen idea cómo puedo salir de eso. Y por supuesto la depresión, cuando llegan a través de esos problemas, llegan a una depresión. Y eso me hace recordar un caso cuando estuve en el Oriental. Un día a las 11 de la noche, yo estaba con la familia, estábamos acostados ya, me llamaron. Y había un caso de una chica y ella había dicho que solamente el pastor puede hablar conmigo y yo no voy a hablar con otro. Pero ella ya se despidió de su gente y había hecho todo y sus padres llorando porque ella dijo que me suicido. Es interesante cuando llegué ahí, esa depresión en la que la cayó, ella no reaccionaba a nada. Yo le hablé, no escuchaba nada. Parecía que yo no estaba ahí. Oré de vuelta estábamos hablando y eso se repitió 3 veces. Cuando la tercera vez oré por ella, de repente se despierta y dice, ¿dónde estamos? O sea, estaba tan lejos, parece que ella salió de ese mundo. Y dice, ¿dónde estamos? Y le dije, aquí, tranquila, estamos en tu casa, ahí están tus padres. Y ahí hablamos y hasta ahora la chica es una chica feliz, vive todavía, realmente se pudo prevenir este caso, ¿verdad? Pero no es fácil. Sí, en lo que estás hablando justamente esos sentimientos de desesperanza, los problemas emocionales es una de las causas principales a consecuencia de otras causas, ¿no? Mencionaste familia, problemas financieros, pero todo lleva a una persona que quiere suicidar, es mi observación, que al final lleva una acumulación de cosas que lleva a tener un sentimiento de desesperanza, un sentimiento de soledad, de tristeza, una pérdida de energía, ¿sí? Una desganas de vivir, que ya no puede vivir más. Problemas emocionales que podemos hablar de una posible depresión, ¿sí? Pero que viene a causa de una acumulación de cosas, ¿no? Sí. Pero esos síntomas de una depresión, si nosotros hemos hablado semana pasada sobre depresión, son muy evidentes, ¿sí? Es el entorno de esa persona, sus compañeros de trabajo, su cónyuge, su familia, sus amigos, se dan cuenta de que esa persona no está bien, ¿sí? Entonces, hacer hincapié a eso, que es uno de los motivos. Primero, mi vida. Yo tengo que mirarme a mí. Siempre tengo que mirarme a mí en primer lugar y hacer el autoanálisis y ver cómo estoy yo, cómo están mis emociones, cómo están mis pensamientos. ¿Estoy pudiendo dormir? ¿Estoy disfrutando la vida? ¿O mi vida está lleno de dolor, de tristeza, noches sin sueños? ¿Me cuesta mucho enfrentar el día? ¿Cómo están mis pensamientos, ¿no? Porque cuando hablamos de motivos de por qué una persona llega al suicidio, es esa acumulación de tanto dolor, de tanta tristeza, de tantas decepciones, de tanta frustración, que entonces puede generar una depresión y la persona llega a tomar esa decisión que ya
no puede más continuar con la vida, ¿no? Hay muchos factores que contribuyen, como mencionaron. El núcleo familiar creo que es una de las bases principales, porque he notado en muchos chicos, adolescentes, en mi caso, en consejería, Sí. que para uno pareciera ser nada, ¿verdad? Un problema de autoestima, un problema de pérdida de su papá, muerte de un ser querido, pero para otro, el hacerle bullying es algo fuerte, ¿verdad? Sí. Y en ese proceso en donde, por eso creo que nosotros estamos hablando mucho de poder hablar, de poder expresar lo que sentimos, cuando en el núcleo familiar nos reprimen el expresar lo que sentimos, Sí. o nos hace que nuestros pensamientos, lo que expresamos, no valen nada, no tiene valor, o el famoso entrando en una religión, entregarle todo a Dios y ya está, pero no entramos a profundidad. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Y por qué quiero hacer esto? O sea, ¿por qué me siento de esta manera? O sea, entrar en esa profundidad hace que yo pueda conectar con un familiar, papá, mamá o alguien de confianza, en donde yo diga, me siento de esta manera. Tal vez en ese momento todavía no tiene esos pensamientos de muerte, pero siempre comparo nuestro ser cuando hay mucha acumulación de cosas negativas. Nuestra mente quiere hacer un refresh, quiere como que reiniciar nuevamente. Y nosotros no somos computadoras, no podemos reiniciar. Si queremos reiniciar es la muerte, o sea, prácticamente ya terminó, ¿verdad? Y es como que necesita nuestro cuerpo empezar de nuevo, y esa carga tan fuerte de dolor emite ese mensaje a nuestra mente, decir, ya no podés más, ya está, suficiente ya con esto, ya ovalema, ya no vale la pena, ya nadie te escucha, ya no vale la pena hacer lo que estás haciendo, ya es suficiente. Y es justamente en ese, si es un problema, digámosle, referido a depresión, entra en cúmulo de situaciones en donde piensa y dice, tengo miedo de mí misma. Sí. Porque esos pensamientos ya no tienen control, ya no tengo control de esos pensamientos. Y es ahí donde esas señales de si hablaste, mencionaste, veo un cuchillo, veo una piola, veo algo que de repente, incluso he escuchado hace poco, una joven me dice, yo salgo del colegio y lo único que quiero es que me choque un auto. Yo lo único que quiero es que me choque un auto. Y creo que esa va a ser mi mejor vida al después. O sea, voy a estar en paz. Y te mira y es tan profundo su dolor y es real. Así es. Es muy real. Es muy real. Son sentimientos momentáneos, son pensamientos, ¿verdad? Sí, que está involucrado con sentimientos de que la propia persona al final dice, no creo que lo voy a hacer, pero en el momento lo ha pensado en realmente hacerlo, ¿no? Sí. Si hablamos de familia, de una causa principal para eso, tenemos una realidad en el mundo, tenemos una realidad en nuestro país de familia que no es la familia ideal, no es la familia planeada por Dios. La realidad es que papá no está, que mamá no está, o que ambos no están. Pero tal vez aquí hacer un llamado al que está, ¿sí? Porque cada uno tiene el abuelo, tiene la abuela, tiene un tío, tiene mamá o tiene papá. Y que el que está ahí, saber, yo soy familia, ¿sí? Yo soy parte de esa familia. Ok, no es una familia donde está un papá, una mamá, hijos bajo un mismo techo. Es la realidad, es la mayoría de nuestro país. No es la minoría, es la mayoría. Y no podemos ignorar esta realidad y querer decir, hablar desde que todos están ahí, entonces todos son. No están, pero los que están son responsables el uno por el otro. Y yo puedo tomar parte y decir, ok, es mi mamá, es mi hermanita, es mi hermano, es abuela, con ellos convivo, con ellos estoy en una casa, y ellos son mi familia. Y es tan interesante cuidar los unos de los otros. Así es. Estamos en un mundo, Ederson y Enrique,
Estamos en un mundo en donde se genera mucho ese pensamiento egoísta. Individualista. Sí, si yo estoy bien, no me importan los demás. Si yo tengo, no me importa quién necesita. Y se vuelve a tener un corazón duro en cuanto a generosidad de tiempo, generosidad de oído, de escucha. Pero si yo me siento mal, que todos me atiendan. Si yo me siento bien, no me interesa, no me importa. Y veo en mamás de esta nueva generación, y es preocupante, que dice, yo quiero mi felicidad. Sí, cuando hablas de dormir más, justamente el celular, lo que muchas veces le lleva a la gente a estar con el celular por altas horas de la noche, no duermen suficiente. Y eso también después del cansancio encima. Claro. Y todo eso conduce también a la depresión, a llegar a un momento de sobrecansancio y ahí va de mal en peor. Cuando hablamos de motivos y de causas, son muchísimas. Son muchísimas y no podemos ni en un programa desarrollar todas, pero por lo menos dar un pincelazo y hacer un llamado de atención, ¿no? ¿Qué tenés ahí, Melciades? ¿Sí? El oyente está escuchando y dice, sí, vendrá bien una música para relajar un poquito. Luego volvemos. Esa canción le pedí a Melciades que ponga. En esta semana estuve pensando mucho en esa letra de esta canción. Es como que mis hijos la están cantando y dicen, hemos escuchado, nuestros padres han contado que has sido fiel. Imagínense, ¿quién no tiene este deseo, verdad? Que los hijos... Primero los hijos ven en nosotros la fe, la fidelidad de Dios. Si hoy hablamos de suicidio, si hablamos de prevención, si hablamos de eso, no hay mejor camino que hablar de Jesús, que sembrar la fe en Cristo Jesús, que confiar en Él. Ahí y continúa diciendo que has sido fiel, en huellas hemos visto destellos de tu Hijo, en las pisadas, en el día a día. Hemos visto cómo Jesús ha sido fiel. Tú fuiste, tú eres y siempre serás. Y siempre serás nuestra vida. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra guía. Qué poderoso. Cuando hablamos de suicidio, algunos dicen, aquí mencionamos, por ejemplo, el que dice que lo va a hacer, nunca lo va a hacer. Eso es un mito. Eso es un mito. Entonces tenemos que hablar un poquito, no podemos dejar de hablar de esas creencias falsas, de esos mitos que lleva al ejemplo que contaste, perder una vida. Sí. Hablar sobre el suicidio, otro de los mitos, es hablar sobre eso puede generar riesgos y puede incitar a que realice. Entonces mejor no hablarlo. Es otro mito. Mejor callar. Mejor callar. Otro mito también es que se hereda por familia. ¿Hay verdad en eso también? Depende, ¿verdad? Nosotros en consejería consideramos muy importante cuando la persona está sentada y habla de intención de suicidio, sí o sí tenemos que preguntar de sus antepasados, ¿sí? Porque no podemos decir que es una herencia. Yo no hablaría, eso es una herencia, pero no podemos nosotros hacer omisión si en la familia ha habido intentos de suicidio o suicidio. Es como que influencia. Es un dato muy importante para nosotros en consejería y debería de ser para el oyente, ¿no? Aún el oyente que está escuchando. Saber que entonces en esa área tengo que tener un cuidado especial, ¿no? Otro mito también es que el que se repone de una crisis de suicida no corre más el peligro. Sí, al revés. Realmente. Estuve escuchando justamente en esos días un profesional hablando de ese tema. Dice, especialmente un mes después. Ella dice, ahí es el peligro más grande otra vez. O sea, no es que, bueno, se curó, no es una cura definitiva, sino pasó esto y va a tener tendencia de nuevo. Nosotros hemos escuchado también muchas veces que no está llamando la atención. Ese es otro mito. Y en la adolescencia, por ejemplo, hemos visto muy fuerte donde se cortan los brazos. Sí, se flagelan. Lo famoso flagelo, ¿no? O hasta las piernas o algo. O sea, es un llamado
es una manifestación de su dolor tan intenso internamente y no podemos ignorar y decir no, quiere llamar la atención o hasta se preparó o dejó una carta o algo, no quiere llamar la atención, está gritando por socorro de su interior porque está en un momento muy difícil, una desesperación que no encuentra solución para lo que está pasando, ¿no? Y cuando se están cortando ahí y no suicidándose todavía, es justamente el tema que muchos psiquiatras mencionan de que la persona en realidad no quiere morir. Tiene miedo de la muerte, por un lado, pero por otro lado es tan pesado su interior lo que tiene, o sea, le presiona tanto y ve de repente, bueno, esa es la solución. Quiere solucionar su problema, piensa que por eso puede hacerlo, pero no es que quiere morir, no es que hay un deseo, yo quiero morir, no está eso. Yo hasta me arriesgaría que cada persona que está en eso, con esos pensamientos, que ha planeado, que no quiere morir, o sea, nadie quiere morir, pero el dolor es tan grande que encuentra como la única solución para terminar con su dolor. Incluso un profesional dijo que cuando están con ese dolor tan fuerte y se cortan el brazo, ellos no sienten ese corte. No. Se transfiere del dolor de lo que yo tengo en mi interior, se transfiere en las heridas que yo me hago, ¿verdad? Sí. Incluso algunos piensan de que tiene débil su fe. Entonces por eso tiene esos pensamientos. ¿Sabes? Como que no ha dedicado su vida a Dios totalmente, entonces por eso tiene débil la mente. He escuchado como mito eso, ¿verdad? Y en realidad no es. O sea, hay como mencionamos y creo que lo vamos a repetir varias veces, es la acumulación de muchas cosas. Un bagaje de cosas que como una mochila cargamos y no tenemos dónde quitar, o tal vez tenemos un lugar, pero ya no lo visualizamos porque tan fuerte es nuestro dolor que ya no miramos allá, sino todo abajo, ¿verdad? Esa es me imagino yo una persona que constantemente mira allá abajo y cada vez más se está aplastando a sí mismo, ¿verdad? Totalmente. Algo que se acentúa como una falsa creencia y podemos decir un mito que dicen, es una persona egoísta que solamente piensa en ella, en sí, y no es una persona valiente. Y no. Yo creo que para suicidarse hay que ser valiente. Demasiado fuerte sí que es su dolor. El dolor es tan fuerte que no tiene nada de egoísmo, no tiene nada de valentía, es que no puede más. No, y es tan diferente también ese tema. Algunos lo hablan, lo dicen muchas veces, otros sí que nunca lo mencionan y lo hacen. Sí. O sea, hay tanta diferencia en eso. Pero ojo, las señales se dan. Sí, eso sí. Sí. Nadie puede decir en su entorno más cercano que no vio señales. Señales han estado. Sí. La persona que lo va a hacer en una área, su cónyuge, sus padres, sus hijos, empezó a dar señales. Por eso nosotros tenemos que, y aquí estamos hablando de eso, tenemos que estar atentos. Aquí hemos hablado del diálogo, de hablar del sufrimiento. Cuando vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de eso. Pero ya tenemos que mencionar, nosotros tenemos que permitir que el ser humano hable de su dolor. Y para que eso suceda, tenemos que hablar nosotros de nuestro dolor, ¿sí? Cuando hablamos de nuestro dolor, de nuestros momentos difíciles, cuando abrimos nuestro corazón, ahí abrimos a la empatía para que el otro pueda también hablar. Ojo, por otro lado, vivimos en un mundo donde todos solamente quieren hablar y nadie quiere escuchar. ¿Sí? Pero el otro paso es que hay un diálogo superficial. Hablamos del mundo que nos rodea, somos expertos para hablar del mundo que nos rodea, pero somos duros, ásperos, cobardes y no valientes para hablar de nuestro propio mundo. ¿Sí? Y creo que ahí, al no lograr hablar de lo que está en nuestro mundo interior, parte nuevamente de nuestro núcleo familiar, lo que aprendimos y lo que aprendieron nuestros padres y los padres de nuestros padres. Totalmente. Y así. Y hay una generación en donde hace poco escuché de nuevo que decía, los problemas de la familia se quedan en la familia, no se habla a ninguna persona. Por más que te vas a ahogar, por más que ya te vas a hundir, no tenés que contarle a nadie. Este es tu problema, punto final.
Y Es un tabú, ¿verdad? exacto, y se ha visto con casos incluso de que no es así, ¿verdad? Cuando vos necesitas esa ayuda, necesitas expresarlo, y creo que podría ser como una llamada de atención también a los papás. Yo tengo 2 pequeños y es un desafío poder convertir en estas frases de hablar lo que sentís, ponerle nombre a lo que estás sintiendo, practicar esa apertura en la familia a que todos podemos expresarnos siempre en un marco de respeto, pero poder expresarlo. Si me siento de esta forma, esto me está molestando, en vez de acumular, y llega la adolescencia, es como estoy viendo, llega la adolescencia donde hay un montón de cambios nuevamente, guardo, otra vez, o expreso de diferente forma con consumo de droga y las llamadas rebeldías, ¿verdad? Y luego llega la la juventud, quiere formar familia, y todo ese bagaje que yo aprendí en casa lo transfiero a mi cónyuge, ¿verdad? Y no aguanto problemas en el trabajo y cosas así, que digo yo que no, todo funde otra vez en el núcleo familiar. ¿Cómo yo aprendo? Y algunos tendremos que aprender de adultos a saber expresar lo que tenemos. Y he notado mucho que no sabemos, creo que no sabemos cómo expresarlo, ni poner nombre a lo que estoy sintiendo. Por eso en consejería preguntamos, ¿con qué palabras describirías tus sentimientos en este momento, verdad? Y hay personas que no saben describir lo que están sintiendo, porque nunca aprendieron a llamar los sentimientos, lo que sienten, por nombre. Sí. En esos días tuvimos una experiencia reiterativa en casa. De repente nuestro hijo, que cumplió 6 años, de repente hace algo y nos reímos, porque nos causa risa, ¿verdad? Sí. Y él se enoja y reacciona y pone, y ahí él dice, "Ihr tut mir auslachen". Y entonces sale uno y dice, o sea, ustedes se están riendo por mí. Se están riendo por mí, se están burlando de mí. Y sale uno y dice, no, nosotros no estamos. Y entonces lo llamo en la familia y le digo, ven aquí, ¿vos te sentís mal? Sí. ¿Te molesta? Sí. ¿Cómo te sentís? Y ahí él habla de lo que se siente, de cómo nosotros estamos reaccionando. Sí, se pone entonces, muy sensible de eso. Exactamente. La tendencia es que nosotros queremos decir, no es así, pero la verdad es que lo hemos lastimado. Él se siente lastimado. Lo hemos lastimado. Y hay solamente un camino, que es disculparnos, que es lamentar y pedir que Él nos vuelva a decir cuando se siente así, porque no queremos nosotros lastimarlo, ¿verdad? Sí. Entonces uno dice, no, pero que 6 años, no, eso no es para nada. Famoso, macanada es dureza. Nuestros padres en el pasado tal vez nos iban a dar una KPT o... Sí. Sí, porque venimos de, como decías Ruth, venimos de otra generación de antepasados donde no había, ahí está Milciades. No aprendieron. Ganó unos cuantos. No, ellos vivían diferente, no había lugar para emociones, ¿sí? No había lugar para sentimientos, ¿no? Y hoy, lo que vivimos hoy, vemos la consecuencia si queremos vivir esta vida sin dar lugar a los sentimientos y procesarlos de una manera sana y saludable. Así es. Ojo, no queremos decir aquí que tenemos que vivir solamente en consecuencia de sentimientos. No, tenemos que procesarlos, ¿no? Bueno, hablamos un poquito de algunas señales que es muy importante. El oyente está escuchando, ya hemos dicho, ¿verdad?, que siempre se presentan señales, siempre están ahí. Algo se ve de la persona que está con esos pensamientos, que está planeando algo así. Hablemos un poco sobre estas señales de alerta, esa luz naranjada que comienza a saltar. Yo creo que ahí podemos mencionar uno, por ejemplo, de que la persona que está con esa tendencia se aparta. Se aparta, anda muy solo, no quiere hablar, o inclusive otros lo publican en las redes. Y eso hemos visto hace poco, que se publica en las redes y de repente alguien dice, no, pero después de que pasó todo, se dieron cuenta, eso ya díjolo en las redes, nadie le llamó tanto la atención. Es un adolescente, un joven que hace eso nomás en las redes, pero
todo fue preparado. Fueron señales. Uno es apartarse, otro es publicarlo en las redes. Y también hay otra señal que la gente empieza a hablar de eso. No todos, pero hay personas que empiezan a hablar de, tal vez no tanto yo me voy a suicidar, pero hablan de la muerte, empiezan suavemente a mencionar este tema, cómo sería después si yo me mato, ustedes no me necesitan luego. Entonces empieza a insinuar de eso. Y el otro es cambio de humor. Lo que mencionaste anterior, eso es muy importante, que demos hincapié a eso cuando la persona habla mucho sobre cómo que le gustaría morir. Si ya la vida podía terminar, el fin del mundo, o lo que mencionaste, esos ejemplos, para mí es una de las señales muy importantes, ¿sí? Los síntomas emocionales, depresivos, todo, pero una persona comienza disimuladamente en la conversación a hablar cada vez más sobre la muerte, sobre poder morirse, sobre poder terminar, sobre que ya su vida se terminó, su misión terminó aquí en la tierra. Eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta, que es un llamado de atención muy importante. Señales. Es una señal y tenemos que parar y dar atención a esa señal. ¿Sí? Y ahí es importante, creo que con todo eso que menciona, el de querer terminar su vida en el sentido de, ok, mi vida ya terminó aquí, yo ya puedo descansar en paz, lindo sería encontrarme con fulano. Sí. Podría, incluso hay bromas y bromas, decir, hace poco escuché uno, mejor hubiese sido poner mi casa en el cementerio. Ajá, interesante. Sí, y me sé, porque ahí se infunde paz, nadie molesta a nadie, ahí me van a entender y me van a comprender el dolor que tengo. Entonces es como, espera un poco, son pensamientos, ¿verdad? Mejor, o sea, irme lejos, no molesto a nadie, tranquilidad, paz. Esos pensamientos están allí latentes y fluye cada tanto. Hay momentos en donde parece nada y después vuelve otra vez. Y se repite esos pensamientos y verbaliza. Por eso digo que sí hay señales. Hay muchas señales. Hay señales. Sí. O hay veces que parece que se preparan, ponen en orden todo. ¿sí? Limpian todo. Exactamente, sí, ponen en sus orden. Relaciones. Sí, y es como que su estado de ánimo para la gente, está mejor. Y entonces la gente se relaja y se desenfocan. Sí. Y se rían y hacen bromas y está ahí y es como que, pero si estuvo muy bien ayer conmigo. Hizo su despedida. Hizo su despedida, exactamente. Sí, eso suelo escuchar, que justamente unos días antes estaba re bien. Parece que la gente dijo que, bueno, eso ya pasó la crisis, pero es ahí donde él ya tomó la decisión, ya tiene todo decidido y arregló su situación económica y está bien. Parece que la gente, bueno, tranquilo, ya está bien y ahí pasó. Sí, totalmente. Porque ya tuvo la decisión en la mano. Otros también estuve leyendo lo que algunas personas hacen, tienen en su pieza, en su casa, elementos como arma, como viola, como pastillas. Ya lo preparan, ya lo tienen ahí. Sí. Con toda la idea es muy clara, yo me quito la vida y ya seguramente todos los días miran ahí su arma, lo que van a usar. Entonces ya lo tienen ahí. Es una decisión. Ahí habíamos hablado hace rato de mitos. No sé si esto también es un mito de que la persona, cada persona cuando se suicida tiene que estar depresivo antes, ¿no es así, verdad? No es que cada persona llega a una depresión. No una depresión, sentimientos emocionales, síntomas depresivos, pero no tiene que ser precisamente una depresión, ¿no? Sí, porque a algunos parece que nunca, por lo menos, no se nota su depresión. No, está muy decidido, muy fuerte y toma su decisión y ya lo hace. No tiene que ser, porque una depresión es una depresión que se arraiga durante mucho tiempo, y ¿no? que puede sumarse a las ideas suicidas o al suicidio en sí. Uno de los factores que podría influenciar. Totalmente. Cuando la persona está hablando constantemente de ese sentimiento de dolor, es constantemente de esa, ya
duele lo físico, duele el alma, duele la mente, nadie puede tocar constantemente esa desgana, ese dolor desesperante, como que dice, no encuentro una pastilla que pueda solucionar mi dolor, ¿no? Y habla de eso. Es una señal muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando escuchamos. Creo que mencionamos también el aislarse. El aislarse. El aislarse de sus amigos, de su familia, de las personas que están a su alrededor y prefieren dormir. Dice, yo prefiero dormir y no despertar nunca más. Así es, así es. Ese aislamiento también se puede presentar cuando el ser humano se aísla emocionalmente, ¿sí? Nos damos cuenta cuando alguien no muestra emociones, se desconecta emocionalmente de todo, nada le causa tristeza y nada le causa alegría. Nada le causa dolor, nada le impresiona, está ahí, es un aislamiento emocional, está entre personas, pero emocionalmente no se conecta, ¿no? Cuidado, es muy peligroso, es muy peligroso. Vamos a escuchar una canción nuevamente, ¿les parece? Y luego volvemos para continuar hablando del tema, porque es muy importante lo que estamos haciendo, Che. El tiempo de música, conversamos, hablamos con Ruth, con Enrique, hablamos de experiencias, de casos que atendemos y nos marca la vida, ¿verdad? Nos marca la vida. Pienso en esa persona que, cuando estabas contando, Ruth, de un caso, en esa persona que me dijo, ahí viene siempre la pregunta que tenemos que hacer cuando hablamos de prevención, que ahora vamos a hablar de prevención, ¿qué hacer? Es, en caso que lo harías, ¿cómo lo harías? Y esa persona me dijo, la escopeta que está atrás de la puerta de mi marido, la tomaría, me acostaría en la cama y ahí un disparo en tal lugar, ¿sí? Eso. Entonces, eso para nosotros significa urgencia, ¿sí? Ahí ya no podemos más mantener confidencialidad, ahí necesitamos involucrar, con el permiso de la persona, involucrar al marido, involucrar al cónyuge, a los hijos, a personas que viven y hacer un cuidado integral. Una cosa es cuando habla de esos síntomas, pero cuando dice cómo lo va a hacer, entonces tenemos que reaccionar de una manera urgente. Ya no podemos liberar más un paciente que salga de la oficina sin acordar y que él nos dé el permiso de hablar con la persona, con personas que viven en la casa o una persona muy cercana, porque ya no podemos más mantenerlo eso en confidencialidad. Su vida corre riesgo. Su vida realmente corre riesgo, ¿no? Hablemos un poquito más sobre qué hacer cuando hay esas señales, cuando escuchamos, cuando alguien habla. ¿Qué podemos hacer? Y sí, para el oyente que ahora se está acoplando, estamos hablando del suicidio. Estamos hablando del suicidio y cómo podemos ayudarle a la persona. Uno es no dejarle sola a la persona, es muy importante cuando ya están esas señales, cuando ya sabemos que está con esa tendencia, debemos cuidar mucho de que no esté sola, porque ese es justamente lo que le empeora y lo que más ocasión le da para que más posibilidad para que lo haga, ¿verdad? Entonces no dejarle sola y también escucharla mucho, porque muchas veces en su familia nadie le escucha. Preguntarle y escucharle con toda la atención, como aquel líder joven que dijo, bueno, yo empecé mi liderazgo de juventud y dije, primer consejería, ¿qué voy a decir? Y me preparé todo, un papelón. Después viene una chica y dice, ¿tenés tiempo? Sí, tengo. Ahí estoy, dijo, y en minutos ya entró ahí y dice, empezó a hablar. Habló media hora. Y él todavía no le dijo nada, pero él la escuchó. Y cuando terminó, ella dijo, muchísimas gracias por escucharme, porque nadie me quería escuchar. Y se fue. No quería ningún consejo, quería que se le escuche. Y eso no podemos imaginarnos que de repente crecimos en una familia donde sí se nos escuchó. Y no podemos imaginarnos cuánta gente llegan a su casa y ni hola. Bueno, nadie le interesa quién salió, quién llegó. Hay una ausencia total de esa amistad, de ese compromiso uno con el otro, cada uno por su camino, y ya tienen problemas. Entonces, por eso es importante cuando queremos ayudarle, dar importancia a esa persona.
Y para eso eso se llama hacer catarsis. Sí. Y la catarsis es sacar lo que uno tiene adentro. Y las personas que rodean, con quien conversan, son las responsables de ese escuchar mutuo. Sí. Y la estrategia de hacer preguntas, ¿sí? Porque hay personas, depende del temperamento, un sanguíneo como Enrique o como yo o como Ruth, no nos cuesta hablar, ¿sí? Pero un flemático melancólico le cuesta un poco más hablar. Entonces nosotros, aunque otros ya aprendieron, ¿verdad? Ay, Dorotea, mira ya, ¿por qué miran? Milciades. Entonces nosotros tenemos que saber que el amigo, el papá, la mamá, hace preguntas. Cuando hace preguntas y preguntas estratégicas y no tener miedo al silencio, hacer una pregunta y dejar. El silencio es terapéutico, es sanador, es restaurador. Hay personas que necesitan pasar por un tiempo de pensar realmente, ¿hablo o no hablo? Y luego de un silencio empiezan a hablar. Y ahí no interrumpir, ¿sí? Si el amigo ahora está escuchando, si el familiar está escuchando, haz esa pregunta, pero luego no interrumpe. Deja a la persona hablar. ¿Qué dijiste que tenemos como necesidad? Hablar. Sacar nuestro dolor. Decir lo que estamos sintiendo. Eso es la necesidad número 1 aquí, acompañada de una porción grande de amor, ¿sí? No, una persona que se siente amada incondicionalmente en un círculo de familia, de amigos, de trabajo, de iglesia, es una persona que tiene una chance muy inferior, muy mínima de tomar una decisión tan drástica de quitarse la vida. Sí. Yo dividí en 5 partes cómo podemos ayudar o hacer ante una señal, qué hacer ante una señal así, para poder detectar o ayudar. Preguntar, estar ahí, proteger, conectarme con el otro y acompañar. O sea, tipo, si podés guardar esto y decir, ¿qué puedo hacer yo? Mucho. Preguntar, ¿cómo estás hoy? Sí. ¿Qué tal estás con esto que me dijiste que te estaba quebrantando, que te estaba agobiando? Esta situación problemática o esta adicción o esto que te está presionando o esta situación de tu papá, tu mamá o la muerte de un ser querido, ¿cómo estás sobrellevando esto? ¿Cómo está ese dolor? ¿Cómo está ese dolor? ¿Persiste? Sí. ¿Ha empeorado? Y estar ahí con esa persona no solo implica de yo hacer preguntas, sino puede ser con simple sentarme a su lado, sin el móvil, distractor, ¿sí? Porque muchas veces vos haces preguntas, te dice sí, pero su rostro te dice otra cosa, sus reacciones te dice otra cosa. Ahí está importante el contacto de los ojos. Exacto. Proteger de que si ya tiene unas, digámosle que ya tuvo antecedentes, está pasando por una situación, vos estás viendo que cada vez se aísla más. Hay cosas punzantes que podría usar, cuchillos, la alcoba de doble piso, donde está viviendo, con quién está muy solo viviendo, o sea, proteger de ese lado, conectarme con sus emociones, conectarme con aquellas cosas que está precisando y acompañar, no es solo con un mensaje de texto, sino yo creo que es acompañar emocionalmente, físicamente a esa persona puede ayudar muchísimo a que esa persona se sienta, como dijiste, Ederson, le importa lo que estuve expresando. Verdaderamente no es solamente que viene nomás para escucharme y ya, sino que verdaderamente lo que yo estoy expresando es importante para él también, o para ella también, ¿verdad? Y ahí creo que es crucial también los líderes de jóvenes, adolescentes, que echen ojo a eso, ¿verdad? Y que se unan con profesionales de la salud, que se capaciten, que no solo tengan esto de oren y ya está, sino más allá, ¿sí? Porque somos pues integrales en eso y tener mucho en cuenta eso que es lo espiritual es muy importante, pero también lo emocional, tiene que haber un equilibrio con eso, ¿verdad? Lo que estás mencionando, quiero rescatar todo tan importante, pero la palabra conectar, ¿sí? Vivimos, entre aspas, conectados con cientos de personas, pero
no realmente conectados emocionalmente, estamos desconectados del ser de la otra persona. La base para suceder lo que estás mencionando para mí es la conexión. Si no hay conexión, nadie va a hablar conmigo de sus sentimientos, de su dolor, de sus pensamientos, de querer terminar con su vida, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar importancia a eso, conectarnos con las personas que nos rodean. Y la pregunta es al oyente que está escuchando, ¿cuán conectado estás con las personas de tu círculo más cercano? Sí. ¿Hay conexión? ¿Hay valor de humano a humano, de persona a persona? Con los hijos, con padres, con hermanos, cónyuge, Sí. ¿sí? Es cierto, amigo, ¿sí? Amiga, compañeros de trabajo, Sí. ¿sí? Yo no soy responsable de todos, pero soy responsable de los más cercanos míos, de conectarme con ellos. Sí. Y para conectar no tenemos que estar enviando mensajes de ánimo, sermones, muchas palabras. Texto bíblico largo, así. No, ya no hace falta más, eso ya es pasado. Sí. Ya es pasado. Necesitamos preguntar, necesitamos escuchar y dejar que la persona pueda hablar y volver a preguntar y no tener miedo al dolor y a los sentimientos de la otra persona. Yo no tengo que dar una respuesta. Es lo que dijiste, Enrique, el ejemplo, ¿verdad? El pastor de jóvenes ese estaba desesperado. ¿Qué le voy a decir? No necesito sermonear, no necesito dar respuesta, no necesito dar un consejo, porque las redes, el internet, de cómo hacer lo que hay suficiente. Hay un clip, ya conectamos con eso. ¿Algo más que mencionar, Enrique, de cómo podemos ayudar? Sí, cuando ya hemos mencionado un poco eso de dar importancia a la persona, especialmente los adolescentes, por ejemplo, ellos quieren ser percibidos, que cuando ellos llegan, que alguien les salude, que alguien hable de ellos, porque yo creo que uno de los peor situación es cuando uno no está tenido en cuenta. Estuve leyendo de una chica que su amiga estaba con ella, entonces iban a llegar tarde a la casa y sus padres estaban en contacto con ella. Dijeron, no, habíamos hablado tal hora y te estamos esperando. Entonces esa chica dice, pero ¿cómo son tus padres? Porque yo llego en casa, nadie tiene una hora, nadie me habla, nadie me saluda. Entonces ella dijo, bueno, voy a probar si en mi casa también es así. Entonces ella llega muy tarde a la noche en su casa y nadie les habló, los padres ya estaban en la cama. El día siguiente en el desayuno nadie les habló, nadie le preguntó, ¿qué hora llegaste anoche? No te hemos visto en casa temprano. Entonces ella se sintió tan mal. Entonces la próxima vez ella quedó toda la noche afuera, no se fue en su casa. Llegó el día siguiente, ni ahí los padres, nadie dijo nada. Y el tercer día se la encontró en el río, ya se había tirado. Entonces llegó a esa determinación tan drástica, se quitó la vida, y era simplemente porque nadie le daba importancia. Entonces eso yo creo que es, y cuando hablamos aquí cómo ayudarles, no nos referimos que tienen que ser un profesional. No. Es la persona de confianza, la persona cercana. La más cercana. Claro que yo creo que hay momentos donde de repente hay que buscar profesionalismo, o sea, hay que llegar a eso cuando la persona ya no puede, cuando no tiene experiencia, hizo su parte y buscar ayuda no está mal, ¿verdad? Es importante, sí que si la persona lo quiere, ¿verdad? Si la persona se convence de eso, que necesita esa ayuda profesional. Pero en principio tú y yo podemos ayudar, somos profesionales o no, podemos ayudar a esa persona para que se sienta querida, para que pueda expresarse, para que pueda hablar, escucharla atentamente. Y cuando la escuchamos, tan importante es el contacto de los ojos, mirarle a sus ojos, no estando ahí con el celular y mirar al otro lado, sí, te escucho. No, dejar, como ya dijo, el celular por ahí y mirarle a la persona en sus ojos, porque eso le hace bien, y uno lee mucho en sus ojos, uno puede leer mucho en sus ojos qué es lo que está pensando, qué es realmente, qué hay en su interior. Entonces tú y yo podemos ser parte de eso, no tiene que ser un profesional. Totalmente. Los ojos son la puerta al alma. Sí, las ventanas del alma, sí, totalmente. Es algo como
muy importante estar presente, disponible y actuar con empatía y prontitud. Esa empatía, misericordia, muchas veces juzgamos antes de ser parte de la prevención, nos alejamos. Sí. Es como, bueno, que se vea, entonces ya no quiere ayuda, ya intenté, bueno, intenta otra vez. Tal vez no es contigo, puede ser con otra persona, puede ser con otra persona que se abra, y intentar hasta el final usar todas las herramientas posibles como para poder entrar en esa profundidad de esa persona que está con mucho dolor, ¿verdad? Así es. Creo que es algo que también quiero resaltar, es que justo mencionaste que no debe de ser un profesional, pero cuando sentimos que esto ya está sobrecargándome y ya no puedo mantener esto solo con nosotros, es salvarle la vida. Acá puse como una frase: salvarle la vida a un amigo es más importante que mantener secretos. Sí. Ya, esto no podemos sostener, es mejor conversar con alguien más y te voy a acompañar. Sí. No vas a estar solo, voy a acompañarte, ¿verdad? Sí. Es crucial también para estas situaciones así. Ahí no hay secretos. No. Ahí hay que, pero no traicionando, siempre en acuerdo con la persona, decir, eso es mucha responsabilidad, te agradezco mucho por la confianza, pero necesitamos buscar a alguien más con quien podemos hablar de eso. El círculo tiene que ir agrandándose de las personas que saben de lo que está pasando ahí. Enrique ya se está predisponiendo a orar. Él dice que va a decir el amén. Me encanta. No hemos hablado quién va a orar. No era eso. Yo pensé que era eso. Jesucristo basta, decía la canción de fondo. Ahora es así, ¿no? Muy buena canción. Al final de todo, con Él es lo que podemos, ¿sí? Sí. El dador de la vida. Escuchen un poco este salmo que es encantador. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. La vida ha sido formada por Dios en cada detalle, desde el vientre de nuestra madre. Wow. El valor de una vida. El valor de una vida. Saber de que Dios ha planeado y ha llamado por nombre desde el vientre de mi madre, Ederson. Y se encargó de formar cada parte de mi cuerpo, de tu cuerpo, querido oyente. El valor de una vida. Saber de que Dios ama tanto a tu vida que al final envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz para dar la solución a nuestro mayor problema, que es el pecado y la perdición eterna. Y en Cristo Jesús nuestra vida puede recabar vida abundante, motivo, propósito, perdón de pecados, salvación del infierno y vida eterna con Dios. Pero el término de la vida solamente Dios puede definir. Nadie puede decidir poner fin a la vida, porque Él es el que da y Él es el que saca. No somos dioses, no somos responsables, no tenemos el derecho de decir hasta aquí. Eso solamente Dios puede hacer, ¿no? No sé si ustedes quieren mencionar algo. Sí, anoté aquí, hoy el desafío es prestar atención a las señales, ser una voz, manos para los más vulnerables. Y estoy aquí para los que necesites. Una de las frases que podemos guardarlo. Hablemos, te escucho. Puede ser un alivio para alguien que siente que no tiene con quién hablar. Y eso dejarles, recordarnos que cada uno somos parte de la prevención. Podemos ser parte de la prevención. No dejen que su corazón se turbe y se llene de angustia, ha dicho el Señor. Confíen en Dios, confíen también en mí, ha dicho Jesús. Con estas palabras yo creo que viene el momento tan necesario de caminamos contigo y tan esperado para muchos, que es ese tiempo de una oración de bendición, ¿no? Pastor querido, ¿y Catuina? Sí, antes de eso, estabas hablando de la importancia de que Dios da la vida. Yo creo que es importante, cuando la gente piensa que después de morir van a estar en paz. Entonces, hacerle esa pregunta, ¿y quién te va a dar paz ahí en la eternidad?
Entonces, presentarle el plan de salvación y aclararle que para tener realmente paz necesitamos a Cristo en nuestro corazón y eso podía cambiar toda su vida. Totalmente. Totalmente. Amén. Oramos juntos. Padre Celestial, estamos ante ti, estamos en tu presencia y en este momento hemos hablado de un tema tan delicado. Tú lo sabes, que tantas personas en este mundo están quitándose la vida, no porque lo quieren hacer, porque están pasando situaciones difíciles. Y quiero orar por aquellas familias que han perdido un ser querido a través del suicidio, que tú puedas consolarles, que tú puedas darles tu consuelo, tu apoyo, para que ellos puedan seguir adelante y puedan nuevamente tener esas ganas de vivir. Y también pido por aquellas personas que están con esos pensamientos de quitarse la vida, que es algo tan cruel pero que muchas personas lo hacen. Hemos visto las estadísticas, que esto es un tema muy actual hoy día, y que tú puedas darle contención a esas personas, que realmente esas personas guiarles a ellos para que ellos puedan encontrar solución. También pido por cada familia, que cada uno estemos atentos a nuestro alrededor, a nuestras familias, y que realmente podamos hacer nuestra parte. Y si no sabemos qué hacer, hagamos una conexión con algún profesional, con otra gente, para que esta persona sea ayudada. Y amémonos mucho más el uno al otro. No seamos egoístas. Que realmente, Señor, ayúdenos a quitar ese egoísmo de nosotros. Que realmente cada uno podamos dejar este egoísmo, y que tu palabra puede fluir en nuestras vidas, que tu palabra puede llegar a estos corazones tan quebrantados, tan necesitados, Señor. Que realmente tú puedas bendecir a las familias, que tú puedas bendecir a nuestra sociedad, nuestro país y el mundo, todas las personas que tienen esa tendencia de suicidarse, que ellos puedan encontrar en ti esa paz que buscan, este acompañamiento de tu parte, Señor. Que realmente haya personas enviadas a esta persona que realmente puedan escucharla y puedan estar a favor de su ayuda. Bendíganos a cada uno, y que realmente cada uno podamos estar fuertes en este tema del suicidio, que podamos ayudar al prójimo. Bendiga a cada familia, Señor. Eso pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Esto fue aquí con compañeros Enrique, Joe Ederson, Ruth, con el tema suicidio. Tú puedes ser parte de la prevención. Estas palabras, querido oyente, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti, sobre tu familia, sea compasivo contigo y con los tuyos. Que el Señor te muestre su favor y conceda a tu corazón su paz. Es nuestro deseo desde aquí. Amén. Y Dios mediante, hasta un próximo sábado con un programa más. Muchas bendiciones. Chao, chao. Chao.